Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a la actualidad, a esta tarde de información. Seguimos contándoles muchas cosas en nuestras noticias, se lo saben a través de Tele7, en una tarde de martes 16 de noviembre, pues que nos deja muchos titulares. La verdad es que tenemos esa actualidad imperante que pasa por pues las nuevas medidas restrictivas que haya anunciado el Gobierno vasco, en manos de su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y además una noticia que también nos ha llegado hasta nosotros y que se la trasladamos, y es que la propia consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado hoy mismo que se ha detectado en Euskadi el primer caso de contagio de la variante Delta Plus de COVID, si bien ha afirmado la consejera que el paulatino incremento de contagios en nuestro territorio, en el territorio vasco, pues no está identificado con la aparición de este caso. Lo comentaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha señalado que esta variante, recordamos, Delta Plus de COVID, no está mostrando una significativa potencia superior a la capacidad de contagios respecto a su primera versión. En este sentido, Sagardui ha recordado que la llegada de esta primera cepa procedente de la India sí supuso un cambio de tendencia cuando se implantó con carácter general en Euskadi, en otras comunidades y en el resto de Europa. Pero la noticia es que sí se ha detectado ese primer caso de la variante Delta Plus en Euskadi, en nuestro territorio, seguiremos contando y seguiremos muy de cerca. Antes de escuchar las palabras de la consejera de Salud en rueda de prensa, también les vamos a ofrecer datos actualizados de la situación de los centros educativos de Euskadi. Vamos a ir refrescando esa información que nos va llegando y nosotros lo trasladamos a todos ustedes, ya que en este caso el Departamento de Educación informa de la incidencia del virus de la COVID-19 en los diferentes centros escolares de Euskadi. En estos momentos la incidencia del virus es la siguiente: centros con actividad educativa presencial que ha sido suspendida son la Escola Txikia Zeip Txirrita de Ereñostu, que tiene suspendida la actividad presencial en 6 de sus aulas, y el total de aulas clausuradas a nivel Euskadi son de 37 en 21 centros educativos. Hay en este curso 2021-2022 cuenta con un total de 17.470 aulas desde los 2 años hasta la educación universitaria posobligatoria, el cerrojazo de estas aulas representa un 0,21% del total de las aulas en Euskadi. Iremos, actualizando estos datos que nos irá llegando desde el Departamento de Salud, pero antes el temazo del día. Ya se lo anunciamos ayer mismo, que hoy iba a comparecer en rueda de prensa la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para hablar de esas nuevas medidas que van a entrar en vigor lo antes posible. Se van a publicar en un boletín especial y que pasa por lo primero, que van a solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que haya esa exigencia de el certificado COVID en las actividades ligadas al ocio nocturno y la restauración. Esto es una novedad importante. Van a solicitar el amparo de la justicia para poder exigir ese pasaporte, ese certificado a todas las personas que quieran acercarse a los locales de ocio, a los locales de restauración. Y otra medida potente que van a escuchar enseguida a la consejera es que las autoridades municipales sean las que valoren la manera de suspender o retrasar aquellas actividades que no cumplan con esas medidas preventivas y que no puedan tener esa distancia de seguridad que se dicta, y que sean actividades masivas. O se suspenden o se retrasan, además de, por supuesto, la utilización obligatoria de la mascarilla en espacios cerrados, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, higiene en las manos, y, por supuesto, esa insistencia en la vacunación. Es fundamental la vacunación para llegar a la inmunidad de grupo total. En rueda de prensa, Gotzone Sagardui nos explica esta misma mañana todas las medidas. En mi intervención de hoy haré un repaso de, por un lado, los principales indicadores y su papel en esta fase de la pandemia. Además, haré un análisis de la situación actual y, finalmente, les daré a conocer algunas de las medidas que vamos a establecer a través de una orden
entre las que destaca la suspensión de aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar medidas de prevención, el refuerzo de medidas ligadas a evitar aglomeraciones y concentración de personas. En otra orden, la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la autorización para exigir el certificado COVID en lugares de ocio nocturno o restauración. Ustedes conocen los principales indicadores que nos han servido para realizar un seguimiento de la evolución de la pandemia. No solo los utilizamos en Euskadi, también lo hacen entidades como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Estos indicadores y su interpretación en cada momento de la pandemia nos han servido para tomar decisiones encaminadas a la protección de la salud pública y a evitar el tensionamiento del sistema sanitario. Como hemos dicho siempre, nos hemos adaptado a las circunstancias y situaciones de cada momento. Ahora, desde hace semanas, estamos en otro momento. La vacunación ha supuesto un antes y un después en el devenir de la pandemia. Hemos alcanzado una cobertura del 90% de la población diana y esto hace que la valoración de los principales indicadores cambie. Lo van a entender perfectamente. El indicador de la vacunación, que resulta esencial en la toma de decisiones. Los datos de cobertura en general son buenos, pero debemos ir al detalle para entender lo que en algunos países de Europa ya han llamado la ola de los no vacunados. El 17% de la población de entre 30 y 39 años, el 21% de la población de entre 20 y 29 años y un 13% de las personas de entre 16 y 19 años no han recibido la pauta completa. A estos datos hay que añadir que el colectivo menor de 12 años no ha podido vacunarse aún al no existir una vacuna pediátrica indicada al respecto. Es importante cruzar estos datos con los de la incidencia de los contagios. De hecho, si observamos la progresión de la enfermedad por grupos de edad, veremos que hay una mayor incidencia en el grupo de menores de 12 años y en grupos como los de 30-39 años. La tendencia marca que la pandemia progresa con una velocidad de crecimiento preocupante. La razón de tasas y el crecimiento en más de un 50% de las tasas de las 2 semanas anteriores sugieren un crecimiento acelerado de la pandemia. La tendencia y previsión para los próximos días es que sigamos creciendo. Como les he dicho previamente, la presión hospitalaria asociada a este repunte no está adquiriendo los niveles que se han visto anteriormente todavía. Pero ya saben que ese es un impacto algo más tardío. Por eso es esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores. Tercer punto, medidas. En este contexto, desde el Departamento de Salud, consideramos que es necesario adoptar medidas complementarias a las ya previstas en el anexo de la orden del 6 de octubre para aquellos municipios cuyas tasas de incidencia acumulada superen los 150 casos por 100.000 habitantes. Estas medidas complementarias serían suspender o posponer temporalmente la celebración de todas aquellas actividades, independientemente de su ámbito, en las que las autoridades municipales prevean que no se puedan garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en la orden de 6 de octubre de 2021, poniendo especial interés en aquellas que lleven vinculada la ingesta de comida y bebida, lo que facilita el no uso de la mascarilla, incrementando el riesgo de divulgación del virus. En aquellos eventos que se organicen manteniendo las medidas preventivas, tanto en espacios interiores como al aire libre, conviene realizar un refuerzo de las medidas, es decir, aumentar el espacio destinado al público en aquellos lugares donde se prevean concentraciones, establecer
pasillos de tránsito para facilitar el flujo ordenado de personas, delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas. Cuando sea posible, organizar las actividades en el exterior. ¿Por qué? Porque las actividades al aire libre son las más seguras y el riesgo de contraer o transmitir la COVID-19 es mayor en espacios cerrados y con mucha gente. Otra medida es que desde el Departamento de Salud enviaremos el boletín epidemiológico 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Esto servirá para conocer la situación de los municipios, facilitar la labor de los ayuntamientos y para concienciar a la población sobre su implicación en la evolución de la pandemia. Estas medidas estarán recogidas en una orden firmada por mí, consejera de Salud, que se publicará y entrará en vigor mañana, miércoles 17 de noviembre. Les adelanto que tal vez en la primera publicación del boletín de mañana no haya espacio para la publicación de la orden y entonces serían recogidas en un boletín especial que se volvería a publicar mañana mismo. Lo digo para que no se alarmen cuando lean el boletín de la mañana y pueda que no encuentren las medidas. En paralelo, desde el Departamento de Salud solicitaremos esta misma semana autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para la exigencia del certificado COVID en determinadas actividades. Estamos valorando su uso para personas mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno, en establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades musicales y de baile, tales como conciertos o en restaurantes, donde puedan coincidir simultáneamente grupos grandes de personas con aforos autorizados superiores a 50 comensales. ¿Por qué en estos ámbitos? Porque se dan condiciones que aumentan de manera muy significativa el riesgo de transmisión del virus. Retirada de la mascarilla para consumo de alimentos o bebidas, ruido que obliga a alzar la voz y por lo tanto incremento de emisión de aerosoles, permanencia de pie y por lo tanto mayor circulación, relajación de las medidas, dificultad de ventilación al ser espacios cerrados, muchos de ellos. Son algunas de las razones por las que hemos seleccionado estos lugares. Debemos esperar la respuesta del tribunal cuando les remitamos la consulta. Finalmente, desde el Gobierno vasco pondremos en marcha acciones comunicativas para dar a conocer las medidas preventivas para frenar o evitar los contagios con el objetivo de no volver atrás. Concluyo ya. ¿Estamos mejor que hace un año? Indudablemente sí. Hace exactamente un año teníamos una incidencia acumulada de más de 824 casos, 145 personas en UCI, 516 personas hospitalizadas en planta y no teníamos acceso a la vacuna. Ahora contamos con una vacuna, la mejor herramienta para hacer frente al virus y hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo ímprobo de la sociedad. Pero no vamos bien. Los contagios aumentan y la tendencia sigue siendo ascendente. Debemos tomar medidas ya para no volver atrás. Desde luego nosotros eso no lo hemos planteado porque no hay herramienta legal al respecto. Que a mí me gustaría que todos y todas los trabajadores y trabajadoras, no de Osakidetza, sino toda la población de Euskadi, aceptara la vacuna y se vacunara con pauta completa, es un hecho. Claro que se lo manifiesto y por eso reitero una vez más mi petición de que, por favor, toda aquella persona que no haya hecho uso de esa posibilidad, de esa gran posibilidad que es tener acceso a la vacunación contra la COVID-19, se acerque a Osakidetza, nos llame a través de la página web, nos pida cita, porque seguimos vacunando contra la COVID-19. Pero el marco legal es el que es. Y sabemos que hoy por hoy la vacunación no es
un ámbito en el que se pueda contemplar la obligatoriedad. La cobertura en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza es muy alta, estamos contentos. A mí me gustaría que fuera el 100%, por supuesto, no se lo niego. Y en ese sentido también desde nuestros servicios de medicina preventiva y de salud pública seguimos animando a todos y a todas las trabajadoras para que se vacunen contra la COVID-19. A todas las incorporaciones que no hayan trabajado antes con nosotros y por el motivo que fuera no habían solicitado cita, pero ahora con ocasión de incorporarse a nuestras plantillas, pues quieran hacerlo. Nuestra mano sigue siendo abierta y nuestro llamamiento continuo y ojalá que además se animen y se sumen a toda la población que estamos vacunada en estos momentos en Euskadi. No tengo ninguna duda de que incrementar el grado, que es muy bueno, de vacunación que tenemos en Euskadi, nos permitiría también estar en otro escenario. Cumplir con las medidas preventivas que tenemos, protegernos individualmente y proteger al resto. Quien no se haya vacunado, vacunarse. Esas son las medidas. Tratar de evitar las aglomeraciones. Yo me va a permitir que me reitere en una respuesta que daba antes. No quiero hablar de futuribles. Quiero hablar del hoy. Quiero hablar del ahora. Quiero hablar de que hagamos ya. Sé que llevo tiempo diciendo esto, pero es que es la realidad. La prudencia es algo que saben que siempre he pedido mantener a lo largo de esta pandemia. En momentos en los que hemos estado peor, mucho más. En momentos en los que hemos estado mejor, siempre. Ahora el momento, además, es de extremar en esas precauciones, porque hemos visto, y creo que eso lo podemos decir, que con las cosas mejor, que yo no lo niego, ya les he dicho, estamos mejor que hace un año, sin embargo parece que lo traducimos en una relajación. Y eso tiene unas consecuencias que no queremos nadie. Contribuyamos a que no sean necesarias. Bueno, pues más claro, agua, ¿eh? Clarito, lo ha explicado Gotxone Sagardui, la consejera de Salud del Gobierno vasco. Vamos a ponernos ya manos a la obra, que ya tendríamos, bueno, esto no tendrían que recordárnoslo cada día, que vamos, yo creo que todos somos mayorcitos y mayorcitas para saber lo que tenemos que hacer. Ya lo han explicado en numerosas ocasiones, las medidas a tomar para frenar el virus y bueno, pues no volvamos atrás, por favor, que no queremos esta sexta ola que parece que bueno, está amenazando, o sea, que es responsabilidad de todos y de todas. Y bueno, mañana mismo, miércoles 17 de noviembre, es el Día Mundial de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para contarnos todos los detalles, una jornada informativa y también reivindicativa, tenemos al otro lado a José Carlos de la Fuente, él es presidente de la asociación ASBI-EPOC. José Carlos, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes y gracias por tenernos aquí. Bueno, y tenemos también importante Juan Carlos Santamaría. Juan Carlos, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Susana. Arratsaldeon. Bueno, mañana es ese Día Mundial de la EPOC, es un día, como decimos, para informar, para reivindicar y para visibilizar una enfermedad, ¿no, Juan Carlos y José Carlos, que bueno, pues es todavía un tanto desconocida, ¿no?, para el común de los mortales, pero que afecta a bastante gente, ya no solamente en Vizcaya, sino que os habéis tenido que ampliar, ¿no?, el ratio de acción de la asociación, que en principio era solo Vizcaya, al resto de territorios, ¿no?, Álava y Guipúzcoa. Sí, así es. Bueno, antes de empezar la pandemia hicimos una reunión y decidimos agrandarnos un poco, ¿no?, ya que al final estamos de Euskadi, pues queríamos darle un poquito de visibilidad a la enfermedad en todo el territorio. Es una enfermedad que te cuesta respirar. Tú ves a una persona con EPOC por la calle y tú no te das cuenta de si tiene EPOC o no. Te das cuenta cuando le ves que le falta el aire. Cuesta muchísimo el vivir con él. Afecta al 10% de la población adulta de entre 40 y 80 años y yo quiero que expliquéis a la gente que nos está viendo
¿Qué es realmente esta enfermedad? Porque ese síntoma, ¿no? Es de no poder respirar, de que falta el aire, pero es una enfermedad crónica. ¿Y a qué es debido? Porque, bueno, pues siempre se achaca al tabaco, que es la principal causa, pero también me imagino que igual hay otros factores, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde cada vez hay más contaminación y mucha gente que trabaja en lugares de riesgo, ¿no? Sí, el factor el normal es el tabaco, ¿no? El 80% de la EPOC viene del tabaco. La contaminación ambiental también hace, y el trabajar en ambientes con gases y productos químicos y todo esto, lejías, amoníacos, todo eso contribuye a tener la EPOC. Juan Carlos, en esta jornada que se va a celebrar mañana en Azcuna Centro A en Bilbao, hablamos de la importancia del empoderamiento. ¿Cuál es un poquito el objetivo de esa jornada y por qué lo de empoderar? ¿Qué queréis un poquito transmitir con la jornada mañana informativa y reivindicativa? Bueno, ese es el eje de toda la jornada de mañana, en la que los diferentes ponentes daremos nuestra visión, ¿no? Porque de empoderar al paciente de EPOC, pues para tener una mejora. José Carlos no lo ha comentado ahora, pero lo hablaremos mañana y veremos que uno de los tratamientos, evidentemente, es dejar de fumar, por lo cual hay la tecnología y las APPs que ayudan a dejar de fumar, van a ser aliados perfectos, pero también puede haber mucha mejora con ejercicio físico, con una alimentación equilibrada, y ahí por eso mañana pues estaremos algunos presentando alguna tecnología, como yo, como director de comunicación de ING, pero también tendremos a una endocrina que nos hablará del porcentaje de gas lácteo, del tema de la alimentación, o tendremos también a la decana del Colegio de Psicólogos de Vizcaya, ¿no? Y ahí yo creo que la importancia es de que cada uno en su ámbito busque actuaciones que pueda hacer para mejorar este reto de un montón de pacientes y con una prevalencia altísima de esta enfermedad, pero que luego juntos todos, los diferentes actores, pues también tendremos a Andoni Gamboa, el delegado territorial a la Vizcaya del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, pues que juntos, tanto actores públicos como privados, pues busquemos soluciones para que el paciente empoderado de EPOC pueda mejorar y pueda tener una mejor calidad de vida y estar lo mejor posible. Es una patología que está, no sé qué opináis, infradiagnosticada, o sea, cuesta mucho que una persona que nota, ¿no?, que tiene esos síntomas, ¿no?, que no puede respirar, que le falta el aire, sea diagnosticada por EPOC, que es algo también que queréis resaltar, ¿no?, con la jornada, la importancia también de el diagnóstico precoz, como pasa en muchas enfermedades o patologías, que es fundamental, ¿no?, para poder poner cuanto antes un tratamiento. Sí, es una enfermedad que te la detectan cuando ya estás en estadios avanzados. Entonces, el diagnóstico precoz es fundamental para que se encuentre cuanto antes y el poder tener una calidad de vida aceptable, o sea, muy buena. Si te las encontraríamos en estadios bajos, no tendrías ningún problema. Quiero decir que haciendo ejercicio físico, fisioterapia y cosas así, es una enfermedad que puedes vivir con ella muy bien. ¿Habéis notado también un aumento o un cambio, ¿no?, en la tendencia o en el perfil de personas que padecen, ¿no?, EPOC? Y es que, cada vez hay más mujeres. En un principio, ¿no?, como hablábamos, ¿no?, de esa relación con el tabaco, quizá, ¿no?, culturalmente no era tan habitual. Ahora nos estamos poniendo, lamentablemente, a la par, y hay muchas mujeres fumadoras y que me imagino que también padecen, ¿no?, esta enfermedad. Sí, lamentablemente está subiendo. Antes igual no era ver a las mujeres fumar en los tiempos anteriores. Vamos, hoy en día ahora como estamos todos con la igualdad, al final ha subido la prevalencia de las mujeres, y la verdad es que superan incluso en el número a hombres. Ahora mismo. Juan Carlos, ¿cómo es José Carlos, cómo se hace ese diagnóstico? ¿Qué pruebas se hace? Porque, es una prueba indolora, que nadie tenga miedo, pues si sospecha, ¿no?, o tiene algún síntoma, en que, es una prueba que no conlleva ningún dolor, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, es una prueba sencilla, es simplemente soplar es una espirometría. Soplar en un aparato y ahí te dice el cierre que tienes en los bronquios y todo eso. Es decir, que es muy sencilla, no tiene dolor, o sea, no tiene dolor.
Juan Carlos, a las personas que sufren EPOC, me imagino que os cambia la vida, ¿no? Hay que adaptarse. Hablabais, ¿no?, de esas diferentes, ¿no?, patas o ramas donde, bueno, pues tratar la enfermedad, y una de ellas es la psicología, ¿no? Es fundamental también mentalizarse. Si uno fuma, pues dejar de fumar, y también cambiar los hábitos de vida. Esto yo no sé si es fácil o no fácil. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo se tiene que adaptar una persona enferma de EPOC? Cuando hablabas de empoderamiento, eso es el concepto clave. Al final, la responsabilidad de la enfermedad te viene, pero al final tú puedes hacer ciertas cosas que pueden hacer que mejore tu calidad de vida, ¿no? Y entonces hay desde la parte individual, y como decía antes, pues igual usando tecnología puedes entrar en dinámicas de motivarte para poder llevar una vida más sana en cuanto a ejercicio físico, pero también pueden surgir grupos de colaboración entre diferentes pacientes, ¿no? Que aquí ASPIEPOC pues fomenta esa relación como asociación de pacientes, pues para que la gente pueda animarse a llevar hábitos de vida saludable, o en colaboración con farmacéuticas de cara a hacer estudios de algo. Pues todo eso es lo que puede ayudar a esa mejora, ¿no? Y hay no solamente la tecnología sola per se, porque hay múltiples aplicaciones, sino la unión con profesionales del mundo de la psicología que motiven y que tengan claro cuáles serían esos puntos claves de la gamificación para animar a esos usuarios a participar, con profesores de nutrición y, como decía José Carlos, pues temas de rehabilitación, fisioterapia, que puede hacerse en sitios físicos o en ciertos entornos, pues puede haber ciertas dinámicas que se pueden hacer a distancia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo propugno, a que entre todos busquemos y colaboremos para dar la mejor solución posible, ¿no? Y ahí, bueno, pues antes no he mencionado, pero también hay que mencionar a medios de comunicación como Tele7, que ayudan a divulgar este día, ¿no? Que para que dentro de tantos días internacionales y mundiales que hay, bueno, pues también el día de la EPOC, y aquí en concreto en Euskadi, bueno, pues seamos parte de la noticia también, ¿no? ¿Qué papel juegan las familias? Porque, bueno, las asociaciones de personas afectadas por EPOC, por esta enfermedad, pero también me imagino que sus familias juegan un papel importante, las familias, en el apoyo, ¿no?, para los enfermos que sufren EPOC. ¿Qué papel juegan? Sí, son importantísimas las familias, los amigos. Es una enfermedad que te hace aislarte. Al no, perdón, al no poder respirar, no llegas a estar como los demás, como las demás personas. Entonces, tú mismo te autoaíslas y prefieres estar como en otra parte. No quieres que te vean con esa fatiga, no quieres que te... Entonces, la familia juega un papel de unirle, ¿no?, de apoyarle mucho, y por eso es la importancia de empoderar a estas personas para que sean conscientes de la enfermedad que tienen y de que tienen que vivir con ella, pero con una cierta calidad de vida. Lleváis desde 2017, si no me equivoco, ¿no?, como asociación. ¿Cómo surge? ¿Cómo os juntáis? Me imagino que en un principio, como decimos, ¿no?, esos pocos, ¿no?, afectados, familias, que ha ido creciendo, como decimos, a tratar ya más gente a nivel de toda Euskadi. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo es el día a día? Ya no solamente como día D, que es mañana, sino el resto del año. Pues mira, surgió la asociación en el 2017, y fue un grupo de personas pues que hacíamos rehabilitación, que estábamos pendientes, porque al final la rehabilitación que te hacen en el hospital es de 3 meses. Entonces queríamos darle una continuidad, ¿no? El ejercicio físico y la rehabilitación que hacíamos en el hospital, cuando tú sales y estás solo, pues dejas como de darle continuidad. Y nosotros queríamos seguir pues dándole eso, haciendo talleres. Hemos hecho talleres de psicología, de nutrición, de fisioterapia, para empoderar a las personas, que es lo importante. La jornada de mañana en Azkuna Centro A, que es a partir de las 11, ¿está abierta también al público en general? ¿Se puede acercar cualquier persona que quiera un poquito interesarse o informarse, que tenga algún familiar, que tenga algún conocido, que quiera saber un poquito más sobre vosotros? Pues mira, vamos a estar allí de 11 a 12, lo que pasa que es... con el tema de la pandemia, la verdad es que es un aforo limitado. Vamos a estar como unas 20 personas, y lo que lo vamos a realizar es en directo por YouTube. De todas maneras, invitamos, vamos a estar allí fuera, y a las personas que quieran interesarte, seguramente vamos a estar allí para indicarles todo lo que necesiten.
Oye, pues José Carlos, Juan Carlos, en otras ocasiones podremos seguir charlando, ¿o os parece ya no solamente mañana, día, bueno, pues mañana, el Día Mundial de la EPOC, sino en otras ocasiones, y seguir comentando sobre esta enfermedad y comentar también cualquier novedad que tengáis? ¿Os parece? ¿Seguiremos charlando? Sí, sí. Claro que sí, Susana, muchas gracias. Gracias a vosotros, un besazo enorme, Soriona, por todo lo que trabajáis también para ayudar a toda la gente enferma de EPOC. Un besazo enorme, gracias. Bueno, y en este caso vamos a hablar, ayer mismo mostramos, lo hacíamos a más antes de esa concentración que iba a tener lugar en los Tinglados del Arenal de Bilbao, la asociación BENE, que es la Asociación de Familias y Afectados por Enfermedades Neuromusculares, que estuvo con nosotros Marcelino Fernández, su presidente. Bueno, pues nos han enviado unas imágenes y un pequeño resumen de lo que sucedió ayer, como decimos, en pleno centro de la capital vizcaína. Pedimos implicación de la sociedad en su conjunto para que a las personas con enfermedades neuromusculares se nos respeten nuestros derechos y podamos vivir en igualdad de condiciones, siempre contando con los apoyos necesarios para lograr una mayor autonomía personal. Reclamamos que las terapias rehabilitadoras estén incluidas dentro del Sistema Nacional de Salud para que los pacientes con enfermedades neuromusculares puedan acceder a ellas de manera integral y continuar en todas las comunidades autónomas. Bueno, muchísimas gracias por mandar esas imágenes, por poder mostrar cómo sucedió ayer, bueno, pues esa concentración de las personas afectadas por enfermedades neuromusculares. Y ahora, bueno, pues en un encuentro que luego también les mostraremos, un acuerdo y un encuentro entre, bueno, pues ese acercamiento entre Euskadi y Flandes, firmando un nuevo acuerdo de cooperación y, bueno, pues de acercamiento. Era la ocasión idónea también para preguntar al Lehendakari sobre, bueno, esas nuevas medidas restrictivas para frenar y atajar esa subida incesante de los contagios de COVID en Euskadi. El propio Lehendakari, Iñigo Urkullu, pues bueno, pues ha mostrado preocupado por la situación y que, bueno, pues advierte que el virus sigue entre nosotros, muy presente, y que no podemos bajar la guardia. Nos preocupa la situación, evidentemente que nos preocupa, y por eso es por lo que el Departamento de Salud mañana adoptará una serie de directrices. Tiene competencias con carácter normativo, las directrices que la consejera mediante una orden pueda emitir mañana, pero son medidas que van a insistir en el refuerzo de las medidas preventivas, en lo que puedan ser la actualización también de las directrices de la Dirección de Salud Pública que hasta ahora se vienen insistiendo ante la ciudadanía. El virus sigue entre nosotras y nosotros, y que sí, que la vacunación es una herramienta muy importante, fundamental, pero no es la solución absoluta, como estamos viendo, ante lo que es la capacidad de mutación del virus, y no sabemos tampoco la capacidad de resistencia de las vacunas y su perdurabilidad, su tiempo, su caducidad, etcétera. Bueno, todo esto nos hace que seamos absolutamente insistentes, yo por lo menos, en apelar a la responsabilidad y corresponsabilidad, al rigor de cada una de nosotras y de nosotros. Y esto hace que, bueno, pues también seamos conscientes de que de esa ansia, de ese deseo de recuperar hábitos anteriores a la pandemia, pues hayamos pasado a una situación de relajación que la estamos viendo en la sociedad. Y es, por lo tanto, bueno, pues ayer el reflejo en el partido de pelota, la final del 4,5, pues lo veíamos, ¿no? Cuando en el interior es obligatorio el uso de las mascarillas. Es que es obligatorio el uso de las mascarillas en el interior. Bueno, pues es reflejo de esa relajación, pero que la vivimos también en el exterior, la vivimos en la calle, en la interacción social de cada una de nosotras y de nosotros. Por eso antes yo planteaba que aun cuando no sea obligatorio a nivel de Estado español el uso de la mascarilla en el exterior, yo vengo insistiendo en que sería
aconsejable y más que aconsejable que sigamos utilizando la mascarilla también en el exterior, porque es una muestra de que no estamos relajados. Aquella persona que entre al interior de una instalación y vea que en el interior de una instalación hay personas que no usan la mascarilla, ha de saber que pone su salud en riesgo. La vacuna no es la solución absoluta. Sigue existiendo el virus y sigue afectando el virus. Lo que tenemos que hacer es animar a la gente que no se haya vacunado y que puede vacunarse a que se vacune. El riesgo de quiebra que busca el virus es en aquellas personas que no están vacunadas. Y lo que se trata es de intentar atajar lo que pueda ser una correa de transmisión. Para eso es para lo que también estamos insistiendo desde el primer momento en el mantenimiento de las medidas preventivas. El uso de la mascarilla en interiores, sí, de manera obligatoria. Y yo vengo insistiendo también que aun cuando no sea de manera obligatoria, pero sería aconsejable, recomendable que fuese también en el exterior, porque en el exterior estamos limitados por lo que es en aquellos casos en los que no se puede guardar una distancia de 1,5 metros, pero ¿quién garantiza la distancia de 1,5 metros en el exterior en todo momento? Medidas preventivas como lo que es la higiene de manos, la higiene personal, la higiene sanitaria. Medidas preventivas como la aireación de los interiores, en todos los casos. Bueno, son medidas preventivas en las que venimos insistiendo. La vacunación, venimos demandando también el análisis y afortunadamente ayer ya el Gobierno español anunciaba la posibilidad de la vacunación en lo que hasta ahora no era población diana, es decir, en aquellas personas menores de 12 años, quizás en la segunda quincena del mes de diciembre. Estamos insistiendo en la tercera dosis de refuerzo también de la vacunación y todo ello como complemento a las medidas que cada una de nosotras y de nosotros hemos de preservar o hemos de guardar. Bueno, y otra de las noticias de actualidad, y es que el Gobierno vasco comparte y asume los acuerdos adoptados en la cumbre del clima de Glasgow. Son unos acuerdos que el Ejecutivo vasco considera como un acuerdo imperfecto, aunque cree que es necesario e histórico por el nivel de consenso que ha alcanzado. En palabras del portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, como decimos, es un acuerdo importante, aunque tiene sus peros. Lo ha dicho en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, junto a Gotzone Sagardui, que ya hablaba de salud, como hemos escuchado, y él sobre este acuerdo de Glasgow con el clima como protagonista. Es que el Gobierno vasco comparte y asume los acuerdos que se han adoptado en la cumbre del clima de Glasgow, por considerar que suponen un paso decisivo. Es verdad que no es un acuerdo completo y por lo tanto puede ser considerado como imperfecto, pero prevalece, en opinión del Gobierno vasco, el nivel de consenso que se ha alcanzado, lo consideramos ambicioso y solidario, y además plantea cuestiones prácticas, como por ejemplo un reglamento para el desarrollo de los compromisos que existían anteriormente desde el Acuerdo de París. Hay también un compromiso de incrementar la financiación por parte de los países más desarrollados para favorecer las adaptaciones y las medidas que tendrán que adoptar los países más vulnerables. El Gobierno vasco y las instituciones vascas suponen la primera línea de acción frente al cambio climático y esto nos establece un reto a todas las autoridades y a todas las instituciones del país. Y por lo tanto, las instituciones vascas y el Gobierno vasco nos comprometemos en la búsqueda de soluciones, en la intensificación de la financiación y en buscar respuestas locales a esta prioridad y a esta cuestión que tiene carácter global. También queremos destacar que pese a las discusiones que puedan existir, parece que el calentamiento global es una realidad incuestionable. Por lo tanto, su correcta gestión se convierte en algo que solo puede traer beneficios para el medio ambiente,
para la salud de las personas y para un desarrollo económico más sostenible. Por tanto, como Gobierno vasco, expresamos nuestro firme compromiso para que el diseño y aplicación de todas las políticas públicas que desarrollemos tengan en cuenta la perspectiva y el impacto medioambiental en nuestras decisiones. Por lo tanto, en resumen, asumimos y reafirmamos el compromiso de Euskadi y de sus instituciones para impulsar el Acuerdo de Glasgow. Siempre despedimos nuestra entrevista con nuestros amigos de Noches Poéticas diciendo que nos vemos en los bares, pero ha sido una temporada larga por esto de la pandemia de COVID-19 que ha protagonizado más nuestra vida que la cultura y que el resto de cosas importantes. Pero volvemos a vernos en los bares y volvemos, como decimos, apostando por la cultura, por la poesía. Y no pueden faltar en nuestras tardes, noches bilbaínas, regresan con fuerza. Mañana mismo va a ser esa nueva velada de regreso de Noches Poéticas a partir de las 8:30 en el Café Teatro Místic de Bilbao. Para contarnos todos los detalles tenemos al otro lado a Inise Basalo. Inise, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon. Bueno, ¿cuánto tiempo? Y Lander Sánchez. Lander, buenas tardes. Arrastion. Arrastion soy. Bueno, por fin, desde, si no me equivoco, abril de este 2021, que está a punto de terminar, ha sido un parón importante y ya volvemos con más ganas que nunca, ¿no? O sea, además, la velada tiene por nombre, como no podía ser de otra manera, el regreso, el retorno, el regreso de Noches Poéticas, ¿no, Inise? Para, alegría de toda la gente que disfruta con vosotros y que disfruta de la cultura y de la poesía y de la música. Sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de volver en ese sentido y sobre todo después de tanto tiempo que hemos tenido algún tipo de, por Zoom también hicimos, pero no es lo mismo, entonces tenemos muchísimas ganas de volver a los bares, que ya era hora, y sobre todo disfrutar de todo este arte. Bueno, tenemos a Andrea Uña, que se ha incorporado. Andrea, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Primero pido disculpas por problemas tecnológicos, que estaba aquí a las 4:15 puntual y os pido disculpas. Saludar a ti primero y a mis compañeros. Y sí, efectivamente, como muy bien ha dicho mi compañera Inise, estamos encantadísimos del regreso. Y además el título nos viene, es que está estudiado por las ganas, después de año y pico, de volver a los bares. Hicimos vía Zoom, como esta cosa tan maravillosa que nos tiene intercomunicados, 2 veladas en tiempo de confinamiento, o sea que no hemos perdido el hilo conductor, pero bueno, la presencia no tiene nada que ver y mañana nos vamos a encontrar todas y todas. Además, de disfrutar de la poesía, de la música, que ahora mismo comentaremos, ¿no?, cómo va a ser, que va a estar esa buena banda sonora, como siempre, acompañando Noches Poéticas. Pero, Lander, me imagino, vosotros que además formáis parte también, ¿no?, de vuestra nueva jornada, ¿no?, de Noches Poéticas, con esa solidaridad a los locales, que no han podido soportar, ¿no?, la crisis, no han podido soportar esta tremenda pandemia. Como decimos, nos vemos en los bares, pero en los que siguen abiertos, porque eso es también algo que queréis resaltar, de solidaridad de los poetas, de los miembros de Noches Poéticas a los bares que no han podido abrir sus puertas, ¿no?, para acogeros. Sí, de hecho, llama mucho la atención que hayan sido los hosteleros en época de pandemia los que más han sufrido todo lo que ha pasado. Y desde Noches Poéticas somos una organización sin ánimo de lucro, entonces a los bares nunca les pedimos nada que no nos puedan dar. Nunca les hemos pedido dinero, nunca hemos pedido gestiones ni nada. Entonces creo que era también, y de la misma manera que ellos se comportaron súper bien con nosotros al inicio y después durante muchísimos años con nosotros, para que hubiéramos podido seguir continuando con nuestro proyecto, nos gustaría ahora mismo hacer lo mismo y le pedimos a las personas que acuden a Noches Poéticas mañana y demás, pues que precisamente ahora, que es el momento que más se necesita, pues que apoyemos a los hosteleros. No solamente con este evento cultural que vamos a hacer y que tenemos planeado seguir como siempre haciéndolo mes a mes, sino también con
haciéndoles un poquito de difusión, tanto en redes como todo lo que podamos ayudar al final. ¿Cómo se va a desarrollar mañana? Porque empezáis 8:30, o un poquito más tarde quizá de lo habitual, en el Café Teatro Mystique, en la calle Ercilla número 1, en Bilbao. No hay poeta en este caso invitado, pero sí mucha poesía, ¿no? Inise, Andrea, porque bueno, cada persona, cada poeta que quiera libremente va a poder tener su momento y su espacio, ¿no? Sí, bueno, contesta Inise, luego hablo yo. Es igual. Sí, esta vez no tenemos poeta invitado, también pues para tener más tiempo de cara a otros poetas. Van a haber presentaciones de libros, como va a estar Javier Knight, pero bueno, queremos dar más tiempo también a esos poetas para que puedan, bueno, recitar, mostrar, que al final hemos estado mucho tiempo sin poder hacer este tipo de recitales en general. Y también tenemos de música invitada a Maya Santamaría, que va a tener varias intervenciones mañana. Y el guitarrista Suaich Fernández, que creo que, bueno, pues, no, Andrea, ya es conocido de Noches Poéticas y que, bueno, pues causó sensación, ¿no?, en otras ocasiones. Sí, además, Amaya, que efectivamente la presentamos como Amaya Santamaría, pero es Amaya Isuais, en realidad, su guitarrista, ¿no? Nos enamoró, nos cautivó. Y además siempre que se le llama viene encantada y estamos encantadísimos de volverla a tener. De volverla a tener a ella y a su compañera, a su guitarrista, ¿no? A Suaich Fernández, que además es un guitarrista de Portugalete muy, muy bueno también. O sea, hacemos propaganda a los dos. Ha dicho muy bien también a Inise lo de bueno, no tenemos poeta invitado, pero sí tenemos las mismas secciones o recuperamos secciones como siempre, como es el esqueleto, el cadáver esqueleto. Tenemos también una sección nueva que se va a llamar Hablando de, Inise, recuérdame cómo es. La noche de. La noche de, perdona, que decías que es que no suena así a música, poesía y a cine. En la noche de hablaremos de alguna persona, algún poeta, algún escritor, también al mismo tiempo, porque no queremos para hacer ágil la velada, no vamos a tener ni presentaciones de libros largos, sino que al mismo tiempo que todo el mundo. Durará como mucho 3 minutos y habrá otras secciones. También ahí se va a tener un monólogo, cada mes habrá unas historias y sobre todo el dar importancia al microlibre, a la gente que participa y que sí vamos a ser un poco estrictos, no dejar pasar los 3 minutos, pero simplemente para que haya toda esta dinámica que queremos hacer más divertida. Estará también Manu de Cajón, que también es de siempre y algo que se nos olvidará, pero va a ser de verdad una noche, el reencuentro va a ser muy agradable porque todas las secciones, vuelvo a repetir lo de dinámico para no aburrir y no pasar los 3 minutos, pero va a ser muy variado, muy divertido, muy acogedor y bueno, con muchísimas ganas de que empiece. Hombre, es que hay muchas ganas de ese retorno, ganas de volver a compartir veladas con nuestro equipo de Noches Poéticas y Lander, bueno, pues a Inise también ha estado en algunas ocasiones aquí, como Andrea además, pero Lander, vosotros sois de las nuevas incorporaciones, ¿no?, de los jóvenes talentos de Noches Poéticas. Para la gente, Lander, que no conoce, ¿no?, que dice, bueno, pues yo no he ido nunca, pero me da vergüenza y yo si no quiero, nadie obliga a nadie, o sea, si no quiere salir uno a recitar no sale, pero sí que va a disfrutar con mucha poesía y con buena música, pues la tarde y noche de Bilbao. ¿Qué le diríamos a la gente que no conoce el espíritu de Noches Poéticas? Que no se lo puede perder, ¿no, Lander? Porque yo creo que esto hay en otras ciudades, pero la verdad es que muy poquito, ¿no? Y que aquí en Bilbao vosotros hacéis el esfuerzo de aunar, ¿no?, poesía y música. Sí, en efecto. Las incorporaciones de Andoni Mendía, Inise Basalo y la mía fue precisamente por acercar un poquito más la poesía a la gente joven, que son como los más reacios al final a participar en este tipo de eventos. Lo bonito que tiene Noches Poéticas es que puedes ir, tomarte un café, tomarte una caña y no tener por qué participar, simplemente escuchar, o todo lo contrario, o precisamente, pues mira, soy un chaval de 14, 15 años que los hemos tenido,
que acaba de escribir sus primeros poemas y quiero ver a ver cómo funcionan o si a la gente le gusta o no le gusta y se le da espacio igualmente. Tanto lo uno como lo otro. ¿Qué le diría a la gente para que viniera? No le puedo decir nada porque al final se respira magia. Entonces, si no has estado nunca es muy difícil intentar explicar lo que se puede llegar a vivir. Aparte de yo a nivel personal, llevarme unas personas maravillosas, no solamente de parte del equipo, sino mucha gente que es muy asidua a Noches Poéticas. He conocido a gente maravillosa, me han abierto sus brazos de la misma manera que si lo hacemos precisamente a todo el mundo. Y eso es algo muy especial que creo que se dan muy pocos espacios hoy en día. También el hecho de que fuera gratis ayuda mucho, porque si bien sí que hay otros espectáculos que tienen que ver con la literatura, tienen que ver con el arte en general, hay mucha gente que no puede permitirse el acceder a ellos por diferentes motivos, lo que fuera, o porque tienen otras preferencias. Lo bonito de Noches Poéticas es que al ser completamente sin ánimo de lucro, no tienes por qué pagar nada, de hecho puedes ir sin tomar nada. Por favor, hacedlo, sí. Pero puedes ir sin tomar nada. ¿Ah? Y creo que es también un aliciente para que pueda venir todo el mundo. Y siempre además lo hablamos muchísimo, que nos enorgullecemos muchísimo de tener un público desde los más mayores, que los tenemos, hasta los más jóvenes, y que todo el mundo además se ha sentido siempre a gusto. Bueno, la verdad es que lo has dicho, lo has explicado maravillosamente bien y que Lander, Ainhoa y Andrea, siempre hay sorpresas, o sea, siempre se van a encontrar con algo diferente, cada velada tiene esa magia especial y como siempre decimos nosotros, nos vemos en los bares y nos vemos en Tele7, que eso ya es dinámica, volvemos a vernos también aquí, además de esa reanudación de las veladas in situ, en directo. Mañana, a partir de las 8:30, en el Café Teatro Mystic, en la calle Ercilla número 1, en Bilbao, seguimos hablando de poesía, con música y con las veladas de Noches Poéticas, todas esas veladas mensuales que contaréis aquí en Tele7, como siempre, como es menester. Así que, Andrea, Ainhoa, Lander, nos vemos dentro de poquito en los bares y en Tele7. Sí, yo solamente quería decir una cosita muy pequeña, sí. Que como ha sido, todavía estamos con este tema de pandemias así, pues que Julio, nuestro compañero, y Julián, que está también, nos hubiera gustado estar, que un saludo, que ellos también nos saludan, nos dice lo mismo que nosotros, con los brazos abiertos estamos esperando y muchísimas gracias por tenernos aquí en vuestro programa. Pues cuando queráis nos seguimos viendo y seguiremos hablando para contar, dar buena cuenta, mejor dicho, de todo lo que realicéis Noches Poéticas. Un besazo enorme a los tres. Es que ricasco. Beso. Agur. Es que ricasco. Besazos enormes. Agur. Y por supuesto, bueno, pues a Julio, a Julián y a todo el equipo de Noches Poéticas, bueno, pues es lo que tiene la tecnología, que no podemos hacer entrevistas a 5, algún día igual, pero no queremos que nuestros técnicos se nos vuelvan locos, ya bastante loco les vuelvo yo, que me dice, madre mía, esto de A3, pues bueno, hemos podido, pero bueno, pues en otra ocasión hablaremos con Julio, con Julián Borao de Noches Poéticas, porque bueno, es un equipo formado por, como decimos, grandes poetas y escritores. Y nos vamos, bueno, los que lo contaba hace un ratito, escuchábamos las palabras del Lehendakari hablando de la pandemia y lo hacía pues precisamente en este encuentro, en el encuentro bueno entre Euskadi y Flandes, firmando un nuevo acuerdo que bueno pues profundiza en sus relaciones y refuerza la cooperación. Junto al Lehendakari Iñigo Urkullu pues estuvo el ministro y presidente de Flandes, Jan Jambon, que han suscrito un nuevo memorando de entendimiento. Bueno, pues comentan que tanto Flandes como Euskadi son dos realidades nacionales comprometidas con la integración europea. En palabras de Iñigo Urkullu, vamos a escuchar más sus palabras, conocer todos los detalles.
Tanto Flandes como Euskadi somos dos realidades nacionales comprometidas con la integración europea. Compartimos la vocación europeísta y estamos participando en los debates sobre el futuro de Europa. Así estamos impulsando la Carta RELEG, que pretende lograr una mayor participación de las naciones o regiones con competencias legislativas en la Unión Europea y ahora más en concreto en la Conferencia sobre el futuro de Europa. Hoy, con la firma de este memorándum de entendimiento, avanzamos un paso más en nuestros ámbitos de relación prioritaria: medio ambiente y cambio climático, industrias creativas y culturales, empleo, turismo, economía azul sostenible, igualdad de género o transformación digital. Este memorándum y esta visita oficial abren nuevas vías de colaboración. En esta visita oficial, el ministro presidente de Flandes ha mantenido encuentros de trabajo económicos y empresariales, así como reuniones con Tecnalia y el clúster Gaia. Asimismo, tiene previsto un encuentro con ASTI y el clúster de energía de Euskadi. Como resultado de esta visita, al finalizar el día, se habrán firmado varios memorándums de entendimiento sectoriales que consolidan nuestra colaboración. Bueno, la consejera Beatriz Artolazabal ha presidido, como consejera de Igualdad, la primera reunión de equipos especializados en la atención a las víctimas de violencia de género. Ha sido un encuentro y una reunión de equipos que están especializados en estos temas y que, bueno, pues tienen como objetivo generar sinergias de trabajo entre todos los servicios que atienden a personas que son víctimas de malos tratos. Vamos a verlo. Contar con diversidad de puertas de entrada a la atención personalizada puede y debe ser una ventaja, pero solo si somos capaces de coordinarnos bien y evitar la revictimización reiterada de las víctimas. Puertas de entradas múltiples, pero siendo capaces desde las instituciones públicas de ofrecer una atención integral e integrada. Así seguiremos trabajando en el corto plazo para ofrecer una atención integral a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres, con especial atención a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Continuamos con toda la información, la actualidad en nuestro programa de noticias de Tele7 y hablando, bueno, en este caso de las obras de Martín Ugalde, ya que el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha participado en la presentación de la digitalización de las obras de Martín Ugalde con motivo del 100 aniversario de su nacimiento, así como en la lectura continua del libro Itzulera baten historia, en el parque además que lleva, bueno, pues el nombre del autor vasco. Vamos a ver las imágenes y a escuchar las palabras del consejero. Udazkeneko San Martinek ekarri gaitu Andoainera,
Martin Ugalde zenaren mendeurrenaren, jaiotzaren mendeurrenaren egunean. Zatoz maite eta moz dezagun elkarrekin azken La Rosa zioen Xavier Lepek San Martin egunari buruz egindako bere poema kantan, eta hitzoiek erabili nahi nituzke, zatoz Martin eta moz dezagun elkarrekin udazkeneko La Rosa. Udazkeneko La Rosa kasu honetan mende bateko ibilbidea eta gizon handi baten obra da, modu digitalizatuan eskaintzen duguna. Uste dut egun ona dela bere handitasunean aitortzeko eta azpimarratzeko Martin Ugalderen bizimodua. Eta nik aprobetxatu nahi nuke Martin Ugalderi buruz hainbeste hitz egin den aste honetan gutxien aipatu diren alde batzuk azpimarratzeko. Bere lanaren tamainaz eta dimentsioaz hitz egin digu Loreak, eta ez dut hori errepikatuko, baina uste dut egokiera ona dela gizon handi honi errespetuzko eta eskerronezko hitzak adierazteko. Eskerrona eta begirunea Eusko Jaurlaritzako sailburu eta kide bezala kanpoan, erbestean, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde izan zenari. Eskerron eta begirunezko hitzak kultura sailburu bezala, hizkuntza politikan zuzendari izan zen gizonari. Eskerronezko eta begirunezko hitzak komunikazioko profesional bezala. Venezuelan, energia enpresa handi baten komunikazio arduradun izan zen gizon handi bati. Begirunea eta eskerrona ona bueltatuta gero kazetari bezala egin zuen lanagatik. Eskerrona eta begirunea deiako zuzendari izan nahi zen aldetik, egunkari horren sorreran eta egunkari horretan euskarak presentzia izan zezan egin zuen aleginagatik. Eskerrona eta begirunea gure erkidegoan eta gure herrian euskaraz batera hitz egiten den gaztelaniaz, euskal gaien divulgaziorako egin zuen lanagatik. Ezin konta ala liburu eta lan egin zituen gaztelaniaz, euskararik ez dakiten gure erkideek euskal gaien berri jakintzezan, eta horiek ere digitalizatuta eskaintzen dira web orri honetan. Eskerrona eta begirunea, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Jaurlaritzan dagoen eta nagoen kide bezala EAJaren antolamenduan, EAJaren biziraupenean eta EAJaren alderdi organoaren biziraupenean egin zuen lanagatik. Alderdi aldizkaria guztiz itxuraldatu eta eraldatu zuen, eta han argitaratu zituen lanak digitalizatuta daude, gaur aurkezten dugun bilduma digital honetan. Ez naiz ni familiakoa eta ezin modu personalean seme-alaba bezala, eskerronik eta begirunerik adierazi, baina seguru nago, badaukazuela sentimentu hori, bere seme-alabek, eta seguru nago, arrotasunez daramazuela, berak utzi zuen legadu, ondare eta emaitza hori. Pozik nago, Jaurlaritzaren izenean, proiektu honetan egin duen ekarpenagatik, eta uste dut, bide ezin hobea izango dela, Martin Ugalde bere osotasunean eta bere handitasunean ezagutzeko. Eskerrik asko. Y en el pleno de control al Gobierno vasco, los diferentes temas, y uno de ellos que hablaba de memoria histórica, y qué mejor que el experto Francisco Echevarría para hablar del proyecto de ley sobre memoria histórica y democrática de Euskadi. Yo, como supongo que soy citado específicamente por lo que tiene que ver con la fosa, el desaparecido, etcétera, porque hay otros aspectos de la ley de los cuales no soy especialista o puedo tener algunas opiniones, etcétera, pues os daré algunos datos que por otra parte son los más conocidos. Si algo ha trascendido a través de los medios de comunicación, precisamente han sido aquellas cuestiones que tienen que ver con esa visibilidad de la injusticia extraordinaria de lo que son las personas enterradas clandestinamente en caminos, cunetas, pozos, etcétera, ¿no? De esta manera, y a lo largo de todos estos años,
porque el programa sigue vigente y va a continuar además, hemos abierto 46 fosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y hemos recuperado 110 esqueletos que son 110 personas, 110 familias y por detrás incluso pues mucha más gente que se solidariza con esto. De ellos, de los 110, hemos logrado identificar mediante el uso del ADN a 27. Esto ya nos da una primera idea de algo que ocurre también en otras partes. Estamos identificando a 1 de cada 4. Y esto tiene que ver con que en realidad el 10% de los esqueletos que recuperamos no rinden para obtener ADN. Aquí, en Aragón y donde queramos. Esto tiene que ver con la degradación del ADN y es una realidad además casi universal. Es decir, hay un 10% que aunque uno encuentre los restos, sabe que no los va a poder identificar mediante pruebas genéticas. Es verdad que a veces hemos orientado la identificación porque si en un pueblo, en un municipio, desaparecen 3 y sabes casi quiénes son, aunque no identifiques a los 3 mediante pruebas genéticas, ya te haces a la idea, ¿no? Bueno, no solamente es por la degradación del ADN, sino que también tiene que ver con el hecho de que a veces no hay descendientes adecuados para hacer los cotejos. Y esta es la realidad del caso que nos ocupa. Los 80 años no son 30 años. Los 80 años dan una condición muy especial. Es decir, no estamos como lo que puede ocurrir en Chile, donde los desaparecidos son del año 73 y puede que sus padres, padre y madre, vivan todavía hoy y que tenga hermanos. La realidad entre nosotros es distinta. Si además era gente joven que no tuvo descendencia, el asunto se complica. Porque entonces tenemos que ir a buscar a hermanos o hermanas que tuvieran descendencia. Con lo cual, digamos, esto da una limitación real a estos análisis. Pero, sin embargo, el esfuerzo realizado por recuperarlos de esos lugares ha merecido la pena y yo creo que esto ha elevado la conciencia de todos nosotros. Y a mí me alegra entonces ver el momento en que incluso vamos a poder disponer de una ley. Yo creo también que hemos ido aprendiendo todos en este recorrido. Yo no tengo ningún interés en enfadarme con nadie porque es verdad que igual deberíamos haber reaccionado antes. Es verdad que en algunos lugares se hicieron exhumaciones a escondidas a partir del año 75, etcétera, que todo aquello con lo que pasó el año 61 se cortó, y pienso que si no se hubiera producido aquel golpe de Estado que duró una noche, seguramente hoy día no quedaría ninguna fosa pendiente en ninguna parte, porque aquella iniciativa ya se puso en marcha entonces, pero se cortó por razones que os podéis imaginar. El asunto es que ahora sí tenemos implicación institucional, apoyo técnico, medios y recursos. Hay en la Comunidad Autónoma del País Vasco recursos humanos y materiales para hacer esto si lo queremos hacer. Todos los análisis genéticos que se han hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han hecho en la Universidad del País Vasco. Esto no ocurre en otros lugares donde se ha ido buscando laboratorios, que sí, que no, privados, no privados. Aquí todo eso se ha podido hacer porque ha existido esa coherencia en este recorrido que ahora en la lectura que yo hago de la parte que corresponde en la ley, pues veo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que ahí se manifiesta. Se basa además en la experiencia, o sea, no hay improvisación. Tenemos un protocolo de actuación, tenemos una manera de hacerlo y seguiremos haciendo. Hace unos meses surgió una especie como de duda, por equivocación, yo creo periodística, de que ya no quedan más fosas en la Comunidad Autónoma. Yo creo que ya no quedan más fosas, porque lo que teníamos en lista lo hemos ido mirando, pero el plan no se corta ni se paraliza, sino que si mañana, pasado mañana o el año que viene surgen novedades, se va a intervenir con toda naturalidad y con toda tranquilidad. Y digo esto de naturalidad y tranquilidad porque precisamente es lo que está ocurriendo. Yo no he visto ningún enredo, ni complicación, ni problema en todo aquello que hemos ido haciendo. De hecho, ya hay lugares fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco donde el 50% de las fosas que se buscan no se encuentran. Esto también es otra realidad que hay que tener en cuenta. Los pueblos han crecido mucho, lo que eran las afueras del pueblo ya no son las afueras del pueblo, como digo yo, han construido un pabellón industrial, han desbaratado la fosa, la carretera se ha ampliado, han colocado una autopista. Eso es muy característico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se ha cambiado bastante esa geografía, ¿no? Y entonces esto también nos lleva a una realidad. Casi diría que el problema de los desaparecidos, en esos términos, muertes violentas, absolutamente injustas, lo tenemos bastante controlado y dominado. En la ley sigue teniendo un reflejo, esto es lógico, y seguiremos
y de vez en cuando veréis que es noticia la identificación y hallazgos, etcétera, pero creo que eso está bastante controlado. No lo he dicho, pero también hemos encontrado gente de la Comunidad Autónoma del País Vasco fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, para eso estamos coordinados con diferentes equipos. La mayoría se han formado un poco entre nosotros, pero hoy día hay equipos en Galicia, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña, Aragón. El resto de las comunidades autónomas tienen equipos y a medias. Aquí hay laboratorio de genética, laboratorio de antropología forense, historiadores, equipos que recogen los testimonios, y todo eso se entrega en Gogora. Todo lo que se hizo hasta el año 2014 se entregó en el acto en el que estuvo el Lehendakari Urkullu, se entregó toda la documentación y seguimos trabajando de esa misma manera. Cuando hablo de esta forma, tengo que decir que yo ya no puedo trabajar en ello porque soy asesor dentro de la Secretaría de Estado en Memoria Democrática, por lo tanto estoy en Madrid, y yo ahora me abstengo de participar en esto, pero tengo la suerte de seguir formando parte del Consejo de Dirección de Gogora, y por lo tanto, con la experiencia de estos 20 años, más que estoy en Gogora, y que ahora estoy en la Secretaría de Estado, pues vengo y cuento esas cosas, diciéndoos que en buena medida lo que se ha hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha servido de ejemplo para otras comunidades autónomas, y que si nos centramos en la ley, que para eso se me ha llamado, yo creo que hay una coherencia entre este texto y el borrador que se discute en este momento en el Parlamento en Madrid, y que alguna de las claves pendientes es la creación del Banco Nacional de ADN, en donde se sumarán los perfiles. Esto, si hay que explicarlo, significa que cada laboratorio seguirá haciendo los análisis, pero el perfil, no la muestra, el perfil obtenido de la extracción del familiar o del hueso o diente, se subirá con un código a ese Banco Nacional, y que de esta manera, pues, si juntamos todo lo que se han ido haciendo en los más de 10 laboratorios que hay en España, pues tendríamos unos 3.000 y pico perfiles genéticos obtenidos de familiares y otros tantos de restos óseos. Si hablamos de toda España, hemos recuperado ya 11.000 esqueletos en unas 900 fosas comunes. Ahora mismo hay equipos trabajando porque se ha intensificado desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática todas estas acciones. Hay ahora mismo 350 proyectos que tienen que ver con fosas comunes, y en realidad no se pretende, digo desde Madrid, interferir en la dinámica que tiene cada comunidad autónoma, sino reforzarla, ampliarla, complementarla en aquello que sea necesario. Asunto por el cual yo veo reuniones que se celebran, que se llaman sectoriales, con las comunidades autónomas, precisamente para intensificar esta tarea, en el compromiso que noto que nos afecta a todos, sobre todo cuando a nivel internacional incluso nos dicen qué pasa con los desaparecidos, víctimas, etcétera. Hay más cosas de la memoria histórica que igual no son de obligado cumplimiento, diría yo, las podemos hacer si las queremos hacer, pero el desaparecido que está enterrado en una cuneta, ese no se puede eludir ni nadie lo puede impedir. Yo, en el texto que leo al completo, pues a mí me gusta, creo que está bien. Hay un apartado por ahí que tiene que ver con el, no sé si decir la palabra, oficializar esa verdad. O sea, desde hace tiempo vengo diciendo que está muy bien lo que estamos haciendo, generamos información. Esa información la pones encima de la mesa ante autoridades, pero hay un paso que hay que dar, es hacer oficial esa información. Porque si no es muy interesante, muy académico, alumnos que hacen las tesis doctorales, etcétera. Pero llega un momento en que alguien tiene que decir, efectivamente, esto fue así. Eso ya se ha hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco en algún ayuntamiento. Rentería es, yo creo, el único ayuntamiento de Euskadi, bueno, que ha validado la información generada tras las investigaciones que se pidieron, tanto de memoria histórica como de memoria reciente. ¿Qué significa esto? Que la documentación general se sometió al debate legítimo de todos los concejales y se concluyó que efectivamente eso es lo que había ocurrido en ese municipio. Esta idea, que es como muy local, se puede extender a todos los municipios, pero también se puede extender a otras autoridades, y por eso yo creo que la ley puede cumplir esta misión, ¿no? Hacerlo oficial, para que se me entienda, también es algo que vimos en el Boletín Oficial del Estado hace 2 años, cuando se publicó por fin la lista de los españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen. Eso lo sabían todos los historiadores,
no había misterio ni error, pero no era oficial. Fue oficial a partir del momento en que se publicó en el BOE. Y esto es importante porque quizás lo que estamos haciendo tiene que tener ese marchamo final, que es en lo que yo creo que estamos un poco como pendientes. ¿Qué se pretende hacer con la ley de memoria democrática desde el Parlamento? Crear una fiscalía especial. Perdón, un fiscal. No una fiscalía, sino un fiscal. Un fiscal de memoria democrática y de derechos humanos. Y entonces, lo que yo escucho por ahí a los abogados, etcétera, es que precisamente ese es el papel que podría jugar un fiscal. Validar aquello que se está haciendo. Entre otras cosas, seguramente pidiendo que se entregue toda la documentación que hemos generado en 20 años para darla por válida, en ausencia de otras opiniones o discrepancias que también pudieran existir, pero que es verdad que hay mujeres asturianas que fueron arrojadas al mar por acantilados y que nunca las encontraremos, y todos esos datos que se hagan verdad no porque lo diga un historiador en una tesis doctoral, que eso está muy bien, sino porque además se reconozca con ese valor institucional. Entonces, en todo el desarrollo de la ley del País Vasco, me pregunto si esto va a quedar bien resuelto, porque tendría su importancia. Bueno, continuamos con toda la información en Tele7 y vamos a dar la bienvenida, que ya tenemos preparado al otro lado, a Héctor Sánchez. Él es gerente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. Héctor, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Héctor, lunes y lunes también estamos con esas noticias, con esas imágenes. Yo creo que casi ya empiezan un jueves, y si hay partido igual ya ni te cuento, con imágenes sobre todo de concentraciones en diferentes zonas de Bilbao. Vamos a hablar de Bilbao, pero podemos hablar de cualquier otro municipio o capital. Y Héctor, esto es algo que preocupa a vecinos y preocupa a hosteleros, la masificación de personas sin respetar esas medidas de seguridad, sin respetar la distancia de seguridad, sin mascarilla en muchos casos, con esas aglomeraciones de gente que hacen un flaco favor, nos hacen un flaco favor a todos, ¿no? Ya no solamente es porque, no se parece que quieren llevar la contraria a instituciones, pero es que al final estamos pagando las consecuencias con este aumento de casos del virus de la COVID-19. Héctor, en vuestro caso, como hosteleros, como asociación, ¿estáis preocupados por el comportamiento de esa gente que la mayoría de los casos está haciendo botellón, está en la calle sin consumir en los bares y que hace un importante perjuicio para los hosteleros? Sí, bueno, a ver, el fenómeno del botellón en la calle ya es algo que venía antes de la pandemia, era previo a la pandemia, y ya existían problemas. Yo creo que si algo unía o une a hosteleros y vecinos es el tratar de atajar este problema, ¿no? Evidentemente, con lo que ha sucedido, pues es una práctica que lo que tiene que hacer es desaparecer en la medida en la que ya no solo genera problemas de convivencia, sino que están incumpliéndose reiteradamente las medidas sanitarias, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, tratamos de pelear por lo mejor para el sector. A veces discreparemos de las normas o de las restricciones o de las medidas que se puedan adoptar desde las instituciones, pero una vez que están, también somos consecuentes y decimos que hay que cumplirlas, ¿no? Y cuando hemos estado en desacuerdo hemos ido a los tribunales, hemos acudido a ellos, pero en este caso concreto creo que, como bien has dicho, se hace un flaco favor a las actividades, en este caso hosteleras, porque tenemos que tener claro que si esta situación empeora sanitariamente, las medidas y las restricciones van a afectar directamente, de manera prioritaria, a los establecimientos de hostelería, ¿no? Con lo cual es mejor tratar de comportarnos y tratar de cumplir que luego tener que lamentar, ¿no? Yo, Héctor, he hablado esta misma mañana con uno de los hosteleros de Pozas. Le hemos invitado a que, a que hablaría en directo aquí con nosotros, ¿no? Poder conocer un poquito también su sentir y sus preocupaciones. No ha querido salir, pero sí me ha dicho, mira, sí que quiero que transmitas el mensaje. Dice que no solamente hablaba por él, sino por el resto de compañeros, en este caso de esa zona, ¿no? de Pozas, que vamos a ir viendo ahora algunas imágenes grabadas además por los vecinos. Y Héctor me decía que estaban, la verdad es que bastante hartos, que estaban muy cansados, que siempre son ellos los que llaman a la policía, que
que tienen que reforzar incluso la seguridad para controlar el tema de aforo, que nadie saque un vaso, que ellos se preocupan de su local, ¿no? De lo que pasa dentro y lo que pasa si alguien saca alguna consumición fuera. Pero claro, si si tenemos que soportar gente que viene de otros lugares que ni siquiera ha entrado al bar más que, me ha dicho así, a utilizar sus urinarios, dice, encima tenemos que limpiar lo que vienen a ensuciar, tenemos que contratar a personal extra para estar vigilando, hay problemas, dice, pero claro, es que no es responsabilidad nuestra, y cuando han llamado a la policía dice que o no han aparecido o no ponen las sanciones pertinentes. ¿Crees, Héctor, que es un problema de mano dura, que tendrían que poner más sanciones? Porque realmente, y recordemos, está prohibido hacer botellón, o sea, no es una cosa ahora mismo como comentas de la pandemia, es que hay una ley que prohíbe beber en la calle si no es en una terraza o con la, con la autorización, ¿no?, de estar consumiendo en un local. No se puede comprar en un supermercado, como comentan, que ven como compran en un supermercado o una superficie, gran superficie, pequeña, lo que sea, y que luego son ellos los que tienen que encima recoger y limpiar lo que ensucian. Es un problema de mano dura, de que no hay suficientes sanciones y que llegan a efecto, ¿no?, cuando se ponen esas multas. A ver, yo creo que en las imágenes anteriores se veía lo que sucede, ¿no? Es decir, la basura que hay en el suelo, que queda, todos esos desperdicios, eso no proviene de la hostelería, eso viene de otros ámbitos. La gente compra y trae las bebidas compradas y lo que hace es ocupar espacio público cerca de establecimientos de hostelería, ¿no? Ahí tenemos claro el ejemplo, ¿no? Muchos de ellos, incluso esa terraza que estamos viendo ahí, yo creo que la han tenido que reparar varias veces porque además es que ya estado actos vandálicos, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia ya se exigía y se pedía, en este caso al Ayuntamiento de Bilbao, a la Policía Municipal, que se actuara en contra de este fenómeno porque se estaba viendo que cada vez iba más, ¿no? Cada vez iba más en el sentido, concretamente en la calle Licenciado Poza, porque la gente que se dedicaba a consumir producto de fuera de los locales de hostelería ocupaba las aceras, ocupaba los soportales, incluso a veces impedía ya no solo el paso a los portales, sino también el paso en la entrada a los propios establecimientos. Como bien dices, prácticamente la relación que tenían con algunos de los locales era por poder ir a entrar a los servicios, cuando se le decían además que al no consumir no podían utilizar, había hasta enfrentamientos y situaciones violentas que se generaban, ¿no? Yo creo que aquí es algo que hay que intervenir y evidentemente si a la gente se le dice y no hace caso, pues no queda otra que la mano dura, como bien has comentado, ¿no? Es decir, lo que está claro es que este es un fenómeno que no hace bien a nadie, no hace bien al hostelero, no hace bien al vecino y tampoco hace bien a la ciudad en cuanto a imagen, porque estamos hablando del centro de la ciudad, ¿no? Y creo que es algo que tendría que estar fuera de estos ámbitos. Es más, pues hay alguno o alguna que todavía no se ha dado cuenta que estamos conviviendo con un virus, que estamos en plena pandemia, pues ahí está la cosa, que pues ha subido la tasa de incidencia del COVID-19, hay municipios ya en rojo. Se han decretado ya, pues esas medidas, ya lo ha comentado, lo ha dicho en rueda de prensa la consejera de Salud, Gochones Sagardui, y como hosteleros, como asociación, Héctor, ¿qué pensáis? Porque claro, dice que van a solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se presente ese certificado, ese pasaporte COVID, cómo estamos vacunados con la pauta completa para acceder a los locales de ocio e incluso a los locales de restauración. ¿Qué se comenta como asociación en la noticia que es de hoy del día, Héctor, si se consigue que el tribunal pues apruebe esa medida? Bueno, en primer lugar, como bien dices, hay que ser muy prudente en el sentido de que efectivamente tiene que pasar el filtro y obtener el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual no sabemos si eso va a poder implantarse o no. Pero a partir de ahí, nosotros, nuestra valoración es positiva. Es verdad que no se va a aplicar o no se tiene pensado aplicar en toda la hostelería. Estamos hablando de unos ámbitos concretos de hostelería, concretamente el ocio nocturno, lo que son los grupos 3 y 4, y nosotros hemos dicho que en el grupo 3 se tengan en consideración determinadas situaciones, veremos a ver qué dice el Gobierno, y después en restaurantes con un aforo concreto. No estamos hablando de establecer un control en los bares normales, en los cuales sería realmente complicado y además un coste económico importante porque habría que tener una persona continuamente y eso es difícil en establecimientos que a veces igual tienen
pues alguien detrás de la barra, un autónomo exclusivamente, y que no puede llevar a cabo esa labor, ¿no? En los otros locales que estamos hablando, quizás el control es más fácil de llevar a cabo, y al final lo que se trata es una medida que, por un lado, busca hacer más seguros los establecimientos en los que se desarrollen viene ese ocio, ese esparcimiento o esas comidas, cenas que se organicen entre personas, y en segundo lugar buscar incentivar que la gente se vacune, ¿no? Que la población que está sin vacunar vaya en esa dirección. Lo que nosotros echamos de menos quizás es que esta petición o esta intención que tiene el Gobierno vasco se extienda a otros ámbitos y a otros espacios, ¿no? Es decir, como pueden ser chocos, sociedades gastronómicas, incluso recintos deportivos culturales, en los cuales yo creo que se podría perfectamente exigir este certificado de vacunación, y entre todos, desde luego, creo que el objetivo sería más fácil de conseguir, ¿no? Sí, porque parece que siempre sois señalados la hostelería como los malos de la película, ¿no? Héctor, exigiendo ahora el pasaporte solo en la hostelería, locales de ocio, nocturno. ¿Cuál es el sentir de los hosteleros? ¿Qué te dicen los miembros de la asociación cuando ya vamos a pasar, ¿no?, las segundas Navidades? No sé, yo ya no sé, he perdido la cuenta, no sé cuánto tiempo llevamos ya con el maldito virus, conviviendo con él. ¿Cuál es el sentir? ¿Hay tristeza? ¿Se cree que se va a salvar las Navidades? ¿Cuál es un poquito también el sentimiento que hay ahora mismo entre los hosteleros vizcaínos? Hombre, yo creo que es un poco de todo, un poco de hartazgo, un poco de desesperación, una situación complicada de llevar, porque al final, bueno, pues todos estos meses, este año y medio largo, ha sido realmente muy duro desde un punto de vista económico, desde un punto de vista psicológico. Es verdad que este último mes, el mes de octubre y lo que llevamos de noviembre, pues se está funcionando y se está funcionando bien, y está sirviendo para que las empresas recuperen oxígeno. No es que hayan salido, ahora que está tan de moda el tema de las plantas, de los ingresos, no es que hayan salido de planta. Todavía siguen muchos de ellos con graves problemas, pero desde luego van mejorando, ¿no? Cualquier medida restrictiva de la actividad que se vuelva a implantar es un nuevo mazazo. Y evidentemente nosotros sí que, por eso digo que creo que se tiene que extender esta medida a otros ámbitos, para que no parezca que solo es la hostelería la que tiene que tirar del carro, ¿no?, o la que esté señalada. Yo de verdad creo que la sociedad cada vez tiene más clara que la culpa no es de la hostelería, esto es algo de todos. Los comportamientos incívicos o los comportamientos no correctos que tenemos como sociedad los hacemos en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de hostelería o de esparcimiento en ese sentido, y creo que lo que quiere el hostelero es, sobre todo, trabajar en unas condiciones normales para poder mantener los negocios y los puestos de trabajo que dependen de ellos vivos. Héctor, no sé si has tenido oportunidad de hablar con algún colega o con miembros de la asociación o con algún hostelero de Guipúzcoa, donde la situación sí que está, es bastante más grave todavía, que más aún que en Vizcaya y que en Álava, donde la tasa de incidencia es preocupante, pero en Guipúzcoa casi nos doblaban la semana pasada y tienen muchísimos más casos. ¿Has podido hablar con algún hostelero guipuzcoano a ver cómo están ellos viviendo, ¿no?, esa noticia? Hombre, yo creo que están exactamente igual, ¿no? Es decir, todo este incremento que ha habido de casos en Guipúzcoa habría que ver exactamente dónde se dan. Hay distintas teorías o distintas informaciones, pero en todo caso la situación es muy parecida, ¿no? Ellos, en cuanto al pasaporte COVID, no lo ven mal, lo apoyan en los ámbitos y en el tipo de establecimiento hostelero que estamos señalando. Lo que sí que coinciden con nosotros es que no estamos o no queremos admitir nuevas restricciones a la actividad, porque entendemos que la hostelería ya ha soportado suficientes restricciones y que además no procederían, porque no creemos que el problema esté ahí, ¿no? Es decir, en su momento en verano hubo una ola que vino fundamentalmente por gente joven, y eso no se daba en la hostelería con el ocio nocturno y otras actividades limitadas y ocio nocturno cerrado. Ya lo dijimos en su momento, y en estos momentos yo creo que hay un problema lo dice todo el mundo, con las personas que no están vacunadas, y eso no depende de la hostelería. Si por nosotros fuera, ya digo, nosotros estamos perfectamente dispuestos a limitar la entrada a nuestros establecimientos a gente que no esté vacunada. O sea que mayor colaboración en ese sentido
creo que no puede haber, ¿no? Y que os habéis adaptado perfectamente bien, Héctor, con las medidas impuestas, ¿no? Con la seguridad, con el tema mamparas, con las distancias, cambiando mesas, muchas veces incluso haciendo obras o reformas en locales para adaptarse a esas necesidades, a esa nueva realidad, ¿no? Y sabiendo que es muy difícil y muy complicado, porque al final, bueno, pues la sociedad que tenemos y nosotros como clientes a veces, bueno, no queremos hacer caso de las normas, queremos disfrutar pues como se disfrutaba antes, y los hosteleros y los trabajadores y trabajadoras del sector no son policías, ¿no? Y estar detrás de la gente continuamente para decir, oye tal, oye no sé qué hay que cumplir, es difícil, ¿no? Y llega un momento en que, no sé cómo decir, si al Lehendakari no le hacemos caso, pues al dueño de un local, no sé yo si le van a hacer más caso que al Lehendakari, a veces igual sí, pero quiero decir que complicado, ¿no? Héctor, pues seguiremos hablando para contar toda la información, la actualidad, todo lo que tiene que ver con hostelería. Seguiremos hablando y ya sabéis que contéis aquí, bueno, pues con una ventana también para informar y para, bueno, pues decir cualquier cosa que necesitéis comunicar a la ciudadanía. Tenéis aquí en Tele7 vuestra casa. Héctor, muchísimas gracias. Es que un besito. Agur. Bueno, pues informando y dando todos los puntos de vista aquí, como siempre, en pues toda la actualidad y en las noticias de Tele7. Y nos despedimos, bueno, con ese Consejo de Gobiernos, ese pleno de control, como decíamos, antes hablamos de la memoria histórica, ahora vamos con Ararteko. Bueno, pues se habla de esas relaciones entre las instituciones públicas y la ciudadanía. También ha tenido que cambiar, nos hemos tenido todos que adaptar, es un hecho, ¿no? Pues con la irrupción del COVID, de esta pandemia, bueno, pues y en la crisis del COVID-19, pues hay más relaciones telemáticas entre instituciones públicas, como decimos, y los ciudadanos. Bueno, pues esa declaración del Ararteko nos cuentan los detalles de esta este nuevo modelo de relación entre las instituciones y cada uno de nosotros y nosotras. Y con este vídeo ya nos despedimos. Eso sí, les invitamos a que mañana vuelvan a estar con todos nosotros sobre las 2:30, que nuestras compañeras Coro Mendieta y Arantxa Sancho, y luego una servidora tomando el relevo. Así que mañana les esperamos a todos y a todas. Pasen feliz tarde. Agur. La verdad es que tras la declaración de situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia, la mayor parte de las administraciones vascas decidieron cerrar de forma física sus dependencias y los servicios no declarados esenciales, quedando la relación con la ciudadanía limitada a las relaciones telemáticas y telefónicas. Esto en un contexto de pandemia en el que, como consecuencia de la afectación a la libertad de movimientos, el distanciamiento social e incluso las medidas propias del confinamiento casi generalizado, obligaban a adoptar un sistema de prevención de riesgos derivados del contacto físico, de la cercanía, por posible afección a la salud de quienes prestaban servicios, evidentemente, pero de quienes los demandaban también. También, de forma muy notable, son en las quejas recibidas en la institución, las oficinas de atención a la ciudadanía, se han presentado esta problemática en múltiples ocasiones. En el ejercicio de sus funciones, el Ararteko ha podido constatar que existe un elemento transversal presente en un número importante de ellas: la alteración sustancial del sistema de relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas, especialmente en aquellos servicios que se consideran no esenciales, pero también en algunos que a nuestro juicio lo son. La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve, sin duda, el protagonismo de los medios telemáticos y su importancia en un contexto de confinamiento generalizado, pero también ha resaltado las disfunciones que han aquejado a las administraciones públicas. Todo ello ha llegado a producir, incluso en algunos servicios públicos básicos, situaciones críticas con un enorme impacto vital para muchas personas.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquellos que tramitan los ERTES, las prestaciones económicas de desempleo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, las autorizaciones de trabajo y residencia de las personas extranjeras, las prestaciones económicas de garantía de ingresos, de emergencia social y de vivienda, el ingreso mínimo vital, solicitudes de inscripción en los padrones municipales, etc. En algunas de estas quejas se solicitaba la intervención del Ararteko al no tener la posibilidad de tramitar las reclamaciones, al carecer de acceso a los datos, a la wifi, al ordenador, por no tener escáner en casa, de forma que el ciudadano o la ciudadana no habían podido completar los formularios electrónicos ni hacer gestión alguna de subsanación. En algunos casos se daba la circunstancia añadida de no dominar bien el idioma, o bien se abordaban situaciones graves como las vinculadas con cuestiones relativas a las víctimas de violencia de género. El campo de la gestión de la RGI también se recibieron quejas sobre intentos infructuosos de comunicarse con las oficinas de Lanbide por parte de personas mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad debido a incapacidad para hacer gestiones mediante formularios electrónicos o hacer uso del email. Hemos recibido quejas también sobre la imposibilidad de contactar con servicios sociales de base, aun cuando nos consta que algunos ayuntamientos los han mantenido abiertos en condiciones difíciles, con una voluntad altamente encomiable de servicio público. Las quejas recibidas también se extendían a problemas de funcionamiento de otros servicios públicos, por ejemplo, la Administración de Justicia, la Hacienda Foral, Susenean, el Servicio del Gobierno Vasco, la expedición del DNI, todo eso ha acabado de una forma o de otra en la mesa del Ararteko. Hemos sido conscientes del gran esfuerzo que han realizado distintas administraciones ante una situación que era repentina, que era compleja, era inédita, como está siendo la pandemia. Sin embargo, no debemos olvidar que están en juego los derechos de muchas personas, que estamos ante una cuestión de derechos y que muchas de esas personas se hallan en situaciones difíciles, de debilidad, de vulnerabilidad. En el curso de las quejas tramitadas y en el sentido positivo, debemos constatar el esfuerzo de las administraciones públicas vascas por intentar paliar las carencias en la atención presencial y telefónica, poniendo en marcha medidas suplementarias para atender a personas en situación de brecha digital a través de los servicios sociales de base e incluso de su domicilio, o el refuerzo de los sistemas de atención telefónica o para resolver dudas, medidas que el Ararteko no puede sino valorar muy positivamente.